cierto? Estar en la casa de Dios. Todos los matrimonios medio separados, las parejas medio separadas, pero no importa. Bueno, acá nos libramos un ratito, se libran un poquito de nosotros también, ¿no es cierto? Pero es todo en broma. Estuvimos hablando de la familia y mirá cómo terminamos. Pero bueno, qué lindo es abrir la palabra de Dios y en ella encontrar luz. Hoy los chicos estudiaron Mateo 5:14, tienen que memorizar los niños y vamos a memorizar los grandes también, ¿sí? Busquen Mateo 5:14. Voy a pedir a una señora que lo lea, por favor. Una dama, quien quiera que sea, Mateo 5:14. Ajá. Mateo 5:14. ¿Ahora? Sí, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ajá, bien, muchas gracias. Pero vamos a memorizar el versículo para la semana que viene y tendríamos que dar un premio, me dicen, al que memoriza, ¿sí? Como hicimos alguna vez, ya lo hemos hecho, para incentivarles, más bien reconocer el esfuerzo, porque a veces no estamos acostumbrados tal vez a memorizar, pero bueno, es poner en acción. Se dice que la memoria es como un músculo que hay que ejercitar, y por ahí no lo hacemos, menos con la palabra de Dios, lo podemos hacer con otras cosas. Alguien que está estudiando con un examen lo hace, tiene que hacerlo muchas veces, y tal vez después que pasa el tiempo de estudio no lo hacemos más, pero ahora es la palabra de Dios. Y dice ahí el Salmo 119, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y eso de guardar es de atesorar, ¿no? Así que ya anotaron Mateo 5:14, acá. Mateo 5:14. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestro tema, que es la iglesia como ejército de Dios en la tierra. La iglesia no es un recinto. Un recinto es un recinto, podemos llamarlo de templo, podemos llamarlo iglesia, pero la iglesia en realidad es el cuerpo de Cristo. Son los miembros. O sea, nosotros somos la iglesia. La iglesia se va de este lugar cuando nosotros nos vamos, ¿no? Este lugar es santo, hoy oraba, y es santo porque invocamos a Dios, porque hablamos de Dios, porque acá es donde aprendemos más de Él, donde acá Dios nos habla también. Por eso este lugar es santo. Pero más allá de eso, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos los ojos de Cristo, la boca de Cristo, los brazos de Cristo, los pies de Cristo, para poder alcanzar a aquellos que se pierden. Y nosotros leímos en Filipenses 1:27. ¿Lo recuerdan? Ahí dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y dice después el versículo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es buenas noticias. Miren, estamos en un mundo lleno de malas noticias. De hecho, nuestro país, cada mes, lleno de malas noticias. Llega la boleta de la luz y es una buena noticia. Es una mala noticia. Y cada vez la mala noticia es más mala. Y eso es terrible. Vemos el noticiero y vemos ahí las malas noticias. Y por lo general las buenas noticias se dicen, pero no son tan relevantes como las malas. Es que estamos en esto de que es más relevante muchas veces para el mundo un accidente
que otras cosas, ¿no? Una mala noticia, un accidente donde hubo múltiples choques y se invierte tiempo ahí, pero tal vez hay personas que hacen el bien, no sé, supongamos una sociedad sin fines de lucros que ayuda a niños y le dan 5 minutos, pero a un accidente le dan horas, ¿no? Porque eso llama la atención, nos llama la atención y nos hace mirar más ese programa de televisión. Pero nosotros tenemos una noticia que es buena, y es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar, el Evangelio. Es una responsabilidad nuestra. Mateo capítulo 28, vamos a buscarlo, ¿están en Mateo tal vez todavía? 19 y 20. Mateo 28. Sí. A ver, ¿quién lo quiere leer? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato de Dios para nosotros, del Señor Jesucristo, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad. Una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser parte de su ejército. Miren Romanos capítulo 10. Versículo 13. ¿Están ahí? 10, 13. Romanos 10, después de Hechos. 10, 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a ser? Salvo. Pero ahora empiezan algunas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después, ¿qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ¿qué? Han oído? Y después dice: ¿y cómo oirán sin haber quien ¿qué? Les predique? ¿Ven? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a, en primer lugar, son preguntas retóricas, ¿no? Que tienen respuesta en sí misma. ¿Cómo van a invocar a Jesús en el cual no han creído? Pero ellos no creyeron. ¿Pero por qué? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, ¿cómo van a creer si no saben quién es Jesús? Y la otra pregunta dice, ¿y cómo oirán sin haber quien que les predique? Y ahí, en esa última pregunta, entramos nosotros a jugar. Es como que empieza a hacer algo en degradé hacia atrás y empieza a dar un escalón para atrás. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es maravilloso. Pero, ¿cómo va a invocar el nombre del Señor si nunca escucharon? Ahora, ¿cómo van a escuchar si nadie les habla? ¿No? ¿Y cómo es que nosotros tenemos que participar en este plan de Dios? Miren, el Señor Jesús prometió que iba a venir. ¿Sí? Dice Juan 14, 6, voy a preparar lugar para ustedes. Y si les preparo lugar, dice Jesús, después voy a venir por ustedes. Y en 1 Tesalonicenses capítulo, queda grabado, por eso digo la cita, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, ahí está donde
dice que el Señor Jesús viene a buscar a su iglesia. Puede ser que no termine yo mi mensaje y el Señor venga a buscar a aquellos que han creído, que han recibido a Cristo como Salvador. Pero Jesús todavía no ha vuelto a buscar a su iglesia. Resucitó, ascendió a los cielos. Y en Hechos capítulo 1 dice, ¿por qué miran? Aparecen ángeles y dicen, ¿por qué miran hacia arriba? Este que ustedes ven, que se va hacia arriba, que era Jesús, que se iba de la tierra, glorificado, también volverá. Y ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 3. ¿Quieren? Estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos inventando nada, leyendo la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 3. ¿Quién quiere leer el versículo 9? 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. El Señor prometió que iba a venir, pero Él no ha vuelto. Pero Él dice que es como. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? Paciente. Y no ha vuelto porque es paciente. Ahora miren la paciencia de Dios. ¿Recuerdan el diluvio? El pecado había llegado a un punto extremo. Seres angelicales, caídos, habían tenido una relación, casi no se entiende, íntima, sexuales con mujeres. De ahí nacieron, lo pueden leer ustedes en Génesis capítulo 6. Lo pueden leer ustedes. De ahí nacen, muchas gracias, unos gigantes, personas entre comillas deformes, que no tenían que estar en el mundo. Había caído el mundo, el corazón del hombre era de continuo al mal. El hombre se iba a exterminar, iba a exterminar a una familia que era la familia de Noé, la única que creía en el Creador. Por eso Dios preparó el arca, para que esta familia se mantuviera con vida. Se estaba autodestruyendo la tierra. El pecado hace eso, autodestrucción. El ser humano se autodestruye con el pecado. Entonces apareció ahí y se terminó la paciencia de Dios, porque el pecado llegó a un punto límite autodestructivo hasta de aquel que era justo. En este caso era Noé y su familia. Pero ahora vamos, y Jesús dijo, la venida del Señor será como en los días de Noé. Se estarán casando, dándose en casamiento, y estarán viviendo sus vidas normalmente. Pero aparecerá el Señor y todo esto empezará a desaparecer, el pecado. Pero acá dice que el Señor es paciente. No hay alguien que esté armando un arca. De hecho, Él prometió. ¿Qué tenemos de testimonio de la promesa de Dios que nunca más se iba a inundar la tierra? Cuando ustedes vean el arco iris, recuerden que tenemos un Dios paciente. ¿Vieron cuando llueve mucho y aparece el arco iris? Recuerden que tenemos un Dios paciente que nos ama. Porque si Él hubiera venido al mundo antes de que nosotros le hubiéramos recibido a Cristo como Salvador, hubiéramos perecido en el mundo. Pero Él no vino y esperó que Alejandro, en el año 92, acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hace muchos años. Pero Él fue paciente hasta que yo acepté a Cristo como Salvador. También hasta que vos, usted, fue paciente. No lo merecíamos, pero Él fue paciente. Bueno, ahora tenemos nosotros la responsabilidad y el privilegio a la vez de predicar el Evangelio. Para esto vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4.
Bien. Segunda de Corintios, capítulo 4. Está hablando del mensaje de salvación. Dice el versículo 6. A ver, ¿quién quiere leer el versículo 6 y el versículo 7? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Perdón, te interrumpo. Bien, perfecto, gracias. Pero tenemos que detenernos en este versículo que habla también de algo parecido a lo que hablábamos hoy. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo. O sea, al conocer a Cristo conocemos al Dios creador. Está diciendo que resplandeció en nuestros corazones. Eso significa en nuestro corazón, sin Cristo, ¿cómo está? En tinieblas, apagado, oscuro. Miren, pero dice, versículo, ahora sí, Lili, por favor. El 7. Ajá. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchas gracias, Lili. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y sabes qué es eso? Ese tesoro es el Evangelio. Es el mensaje de salvación. ¿Y saben quién es el vaso de barro? Nosotros. Entonces, vimos la semana pasada, Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la solución para todos los problemas del hombre. No hablo de problemas temporales, puede ser, pero hablo más bien de problemas espirituales, eternos, porque el Evangelio te salva del infierno, te saca de la oscuridad, resplandece en tu corazón y en el mío. Y ahora dice que el Evangelio también es un ¿qué? Qué lindo es cuando dicen parece el examen oral. No dice eso acá en el Evangelio. Ahí en 2 Corintios 4, 16. Perdón, 7. 6, 7. Es un tesoro. Es un tesoro. Pero es un tesoro no para atesorar, sino para compartir. No nos damos cuenta nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de cómo éramos antes de conocer a Cristo. Pero ¿por qué no nos damos cuenta muchas veces? Porque antes de conocer a Cristo no teníamos a alguien con quien hablar. No creíamos en Dios como deberíamos haber creído. Tal vez teníamos nuestra fe en una religión, pero no teníamos una relación con Él. Ahí yo lo veo a Diego y a Piki, ahí pegados a Sergio, pegados a las personas que aman. Eso no teníamos con Dios. Dios nos amó siempre, pero no podíamos nosotros llegar a Dios. Jesucristo fue en medio para llegar a Dios y poder tener una relación como ustedes tienen, personal, íntima, genuina, verdadera, donde uno puede decirle lo que siente a Dios. Porque no es una estatua, no está clavado en la cruz, es una persona que quiere conversar con nosotros. Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar, y eso no lo teníamos. Ahora sí lo tenemos. Que lo aprovechemos o no lo aprovechemos es otra cosa. Es como pasa muchas veces en nuestras relaciones con los demás. Alguien que nos ama y por eso lo estamos aprovechando como realmente debemos aprovecharlo. Demostrándole amor, queriendo preguntarle cosas, ayudarle en lo que podamos. Así podemos hacer con Dios. Antes no lo podíamos hacer, ahora sí. Ahora tenemos esa opción. Ahora yo no le tengo miedo a la muerte. Vos si querés tenerle miedo a la muerte, pero no tenés por qué.
Porque ahora tenés vida eterna. Vida eterna. Eso significa para siempre. Vas a estar con Él. Lo vas a ver cara a cara, aquel que fue crucificado. Y Apocalipsis dice que Él, que Jesús, hablando de Jesús ya glorificado, tiene las marcas en sus manos y en sus pies. Y esa cruz que Él padeció será nuestro motivo de glorificación durante toda la eternidad. No nos vamos a morir, vamos a disfrutar una eternidad ya despegados de la muerte, sin miedo a la muerte, ya despegados de la situación del pecado. No vamos a tener que luchar con las cosas de este mundo. Ya lo leímos en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué era? ¿Pérdida? No, ganancia. Ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Dice ganancia. Yo no voy a perder si muero, gano. Por lo tanto, aquel que muere teniendo a Cristo en el Salvador, muere y pasa una mejor vida. La famosa frase, excelente vida, una vida perfecta. El ladrón de la cruz, había 2 ladrones en la cruz, y uno moría. Estaban muriendo los dos, y uno se burlaba de Jesús. Y ahí le decía, bueno, si vos sos hijo de Dios, nos dijiste eso, le dijiste a todo el mundo, ¿por qué no bajás de la cruz y nos bajás nosotros de estas cruces? Y uno de ellos dice, ¿no tienes temor de Dios estando en la misma condenación? Les dice uno de los dos. Nosotros estamos acá en la cruz porque la merecemos, por este hombre ningún mal hizo. Y le dice a aquel hombre que creyó en el crucificado, eso es increíble. Porque es como este que estaba muriendo en la cruz, y tenía otro al lado que estaba en la misma situación. Y dice, él estaba atado, el otro estaba clavado. El que estaba en peor condición era Jesucristo. Él estaba derramando la sangre. Estos ladrones que estaban ahí no habían sido golpeados como Jesús. Jesús estaba desfigurado. Ya no era reconocible su rostro por los puñetazos, no por los palazos en la cabeza. En esa situación estaba Cristo, muriendo, desangrándose. No estaban en esa situación los otros 2 ladrones. Entonces, a pesar de que parecía derrotado el que estaba en la cruz, este creyó en aquel que parecía derrotado. Estaba Jesús ahí. Y ahí, con su voz seguro, suave, Jesús le habrá dicho, después de que escuchó del ladrón de la cruz, acuérdate de nosotros, de mí, cuando vengas a reinar, le dijo. ¿Cómo pudo ver a Cristo y que Él vendría a reinar? ¿Cómo pudo tener tanta fe ese muchacho que moría en la cruz? Estaba agonizando. Veía a otro derrotado peor que él. Sin embargo, él creyó. Entonces Jesús le dijo algo que quedó para toda la eternidad. Cuando venga a reinar, le dijo Jesús, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra paraíso no habla del cielo tal cual es. Pero esta palabra paraíso habla de lo que sí entendía el ladrón de la cruz. Un paraíso era un lugar de descanso. Un paraíso era un lugar, un oasis en el desierto. Un paraíso para el cual, cuando él escuchó, dijo, ese es el lugar donde todos queremos estar. Donde no hay problema, donde no hay boleta de la luz, donde no hay pecado, donde no hay ese lugar donde yo estoy tranquilo, donde estoy disfrutando. Entonces, cuando el ladrón de la cruz escuchó esto, escuchó que iba a una mejor vida, mucha mejor vida. Sin embargo, no alcanza a imaginar él todo lo que Cristo le estaba diciendo cuando le dijo esto. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria, dice el himno. Entonces, estamos ahora para poder compartir este mensaje. Y quiero que tomes hoy el desafío de pensar en alguien que puedas compartir este mensaje de salvación. Y decirle, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Vamos a orar. Y ahí, si quieres ponerte en disposición, estar para Dios,
como un soldado. Podés decirle las palabras del profeta cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Querés ser parte del ejército de Dios? Tenés que recibir a Cristo como Salvador y después ponerte a su disposición. Si querés recibir la salvación, decir así, Señor, reconozco que he pecado y te pido perdón. Perdóname, Dios, no sabés cómo soy. Pero reconozco que moriste por mí en la cruz. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queda el desafío en nosotros. Pero ahora voy a pedir que se separen entre mujeres y varones. ¿Puede ser? Los varones van todos con Sergio y las mujeres van todas con Nadia y Graciela. Pero ya está. Ya lo vi que ya se pararon. ¿Este parte de la predica? Sí. No, cerralo si quieres. Chao.